Bueno, y para profundizar en este tema nos acompaña aquí en el estudio el profesor Adán Miguel Rodríguez Pérez. Él es maestro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Profesor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, pues todo comenzó en el 2013 con la aplicación This is Your Digital Life, que bueno, y por una manera de poner al descubierto la falta de regulación en Internet. Claro, bueno, pues hay que ver que Internet es una herramienta que, bueno, muchos estados han querido controlar porque no hay una regulación acerca de lo que metemos como información. Y bueno, se ha hecho un mal uso de esta información ahora que vemos este escándalo que hace Cambridge Analytica en el sentido de la manipulación de los votos para fines electorales en Estados Unidos, y que no solo es un escándalo en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña. Lo es en Gran Bretaña, pero también hay quienes señalan la presencia ya de Cambridge Analytica aquí en México. Justamente hace un par de semanas leía yo de todo el entramado de que justamente a través de otras empresas Cambridge Analytica estaba teniendo presencia en México, estaba reclutando personas, y que al final del camino lo que nos dice es que podría afectar a muchos otros países del mundo. Sí, es cierto, apenas el INAI estaba buscando pues una cooperación con Gran Bretaña pues para saber cuál es la influencia de Cambridge Analytica en México y ver si esto podría influenciar en las elecciones de nuestro país en este año. Pues hay que recordar que Cambridge Analytica creó un método que no es propio de esta empresa, sino más bien de un científico de los Estados Unidos, un científico rusoamericano, para personalizar pues los mensajes que se dan al electorado. Eso es lo que más preocupa, ¿no? Esta situación. La manipulación en realidad de la información para generar mensajes afines a ciertos perfiles electorales. Así es, así es. Maestro, para comprender pues más a fondo qué fue lo que pasó. Los usuarios proporcionaron sus datos a esta red social Facebook, bueno, firmando una política de privacidad donde solo la red social los podría utilizar. ¿En qué momento llegaron estos datos a manos de Cambridge Analytica? Bueno, esto no va a llegar directamente a Cambridge, más bien este científico de la Universidad de Cambridge, que se va a llamar Alexander Kogan, él va a pedir permiso a Facebook para poder reclutar datos de las personas de Facebook. En este caso fueron 50 millones, pero solamente 250,000 accedieron. Entonces, más bien fue a través de este personaje, Kogan, que Cambridge Analytica pudo hacerse de la información de Facebook. No fue un robo ni nada por el estilo, sino más bien que él pasó su método a esta ¿cómo se llama? Firma analítica. Entonces, a través de ella fue como llevó a cabo esta campaña en los Estados Unidos. En el fondo, profesor, lo que nos dice justamente esta situación, lo que expone esta situación, es justamente lo que comentaba en un principio Alejandra, que es la falta de regulación. Es decir, todavía nos estamos enfrentando a un mundo que no conocemos de fondo. Las repercusiones ahí están. Han mandado llamar a Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos y las acciones de Facebook se desplomaron porque en realidad es un escándalo y tendría que ver también con la posible injerencia de los rusos en la elección norteamericana. Así es. Bueno, yo creo que es un tema muy pendiente ver lo de la regulación de Internet. En Internet puede pasar todo y hay países que lo han hecho, ¿no? China, por ejemplo, igualmente Irán, son países que han logrado regular estrictamente Internet y no es accesible a todos. Entonces, en los Estados Unidos, pues también se está buscando, no sé qué tanto podríamos decir, regular Internet, pero sí hay que tener un control de los datos personales que se mueven en Internet, porque esto puede ser peligroso, pues no solamente en términos de esta situación de la campaña electoral en los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, como los hackeos o los robos de identidad. Por eso es importante, pues aunque se dice que Internet es libre, pues hay que ver cómo lo regulamos, porque sí debe haber ciertas restricciones al uso de datos personales. Precisamente, ¿qué consecuencias traerá esto? ¿Generará que se haga alguna regulación? En este caso en específico, ¿se sancionará de alguna forma a Facebook? Vamos a ver, el comité tanto de judicial como de inteligencia en los Estados Unidos, del Senado, pues quieren citar al dueño de Facebook, Zuckerberg, al Senado para que testifique, y bueno, vamos a ver cuáles serían las repercusiones, pero sobre todo yo creo que son repercusiones económicas y de confianza las que va a haber sobre por parte Facebook. de los usuarios. De los usuarios y de los inversionistas en la bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street, que ya vimos las consecuencias esta semana. Y justamente esto, bueno, pues vuelve a traer a la palestra justamente
la discusión de libertad o restricción en Internet, porque esto es un tema que además va mucho más allá, es un tema democrático, de la democratización del Internet. Un tema democrático, pero siempre hay que ver la restricción de la libertad de Internet y de expresión con los límites de cuando ya afecta a un tercero. Entonces, si mis datos están en peligro porque pueden ser manipulados o utilizados, creo que ahí ya llega a un límite que tenemos que controlar a través de algunas regulaciones. No quiero decir que hay que censurar Internet, pero sí regular el uso de los datos en las redes sociales. Profesor Adán Miguel Rodríguez Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender. Gracias. Gracias.